Más de 30 kilómetros de arroyos entubados. Más de 150.000 vecinos que ya no se preocupan por las inundaciones. Porque lo importante no siempre se ve y porque sabemos lo que es importante. Merlo crece con vos. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Estamos acá en Futurar, pensar y hacer. Hoy solo, actividades profesionales de Karina Rodríguez, la alejó en el día de hoy, así que estamos tratando de hacerlo lo mejor posible. En una semana, digamos, difícil para la Argentina, donde indudablemente el escenario electoral va marcando el rumbo de lo que está pasando. Un gobierno que está pensando en cómo conseguir dólares, un gobierno, digamos, pensando en Washington, con una delegación del Ministerio de Economía en los Estados Unidos para reuniones con el Fondo Monetario Internacional. En el día de antes de ayer, en Brasil, una delegación importante, el presidente de la República, su ministro de Economía, Sergio Massa, el embajador argentino, Daniel Scioli, digamos, para poder encontrarse con el presidente del Brasil y de alguna manera solicitarle la ayuda que necesiten para que el gobierno argentino pueda llegar de la mejor forma a agosto de este año, pero con dificultades cada vez más difíciles, que es la falta de dólares y fundamentalmente la falta de confianza. La falta de confianza de una sociedad que indudablemente día a día se profundiza. La política sigue su camino, como lo venimos marcando detenidamente. En el programa de hoy vamos a hablar un poco en la editorial del proceso electoral que ya está transitando en la Argentina. El dato Futurar va a tener que ver lo que pasó el domingo próximo pasado en Mendoza, donde también hubo elecciones. 7 municipios de signo, 6 de ellos de signo justicialista y uno de ex Cambia Mendoza. Se rompió Juntos por el Cambio en Mendoza. Así que vamos a estar analizando eso con algunos datitos interesantes que de alguna manera van marcando qué puede suceder a nivel nacional. Estoy hablando específicamente de abstención. El invitado de hoy es un diputado radical muy interesante, Fabio Queclas. Vamos a estar hablando un poco de todo. Vamos a estar hablando de la política nacional, pero también específicamente por Juntos por el Cambio. Una figura pensante, un hombre, digamos, que en estos días presenta un libro en la Feria del Libro que se llama Deconstruir el populismo. Así que es interesante para escucharlo porque me parece que puede dar una idea clara de lo que está sucediendo. Pero bueno, vamos al programa directamente. Ya empiezo a hacer, me presento yo mismo, el editorial. Y después seguimos con lo que es Futurar, pensar y hacer. Estamos a un poquito más de 100 días para el 13 de agosto, en el cual los argentinos debemos concurrir a las urnas para dirimir quién van a ser los candidatos que nos representarán el próximo 22 de octubre, digo bien, 22 de octubre en las elecciones nacionales. El 13 de agosto son las internas abiertas y simultáneas. Empezamos a analizar el tablero electoral y fuimos viendo que empieza a haber mutaciones importantes. Los primeros meses del año, enero, febrero, terminamos el año 22, y los primeros meses aparecían 2 figuras como ejes centrales, como protagonistas de esta elección. Por el lado del oficialismo, Sergio Massa, actual ministro de Economía de la Nación. Por el lado de la oposición, Horacio Rodríguez Larreta,
jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Indudablemente se empiezan a producir mutaciones y aparecen otros protagonistas centrales que venían, digamos, creciendo, pero todavía sin la fuerza o la fortaleza para estar en el centro del escenario político nacional. Me refiero a Patricia Bullrich y Javier Milei. O sea, que indudablemente generaron ambos, con un discurso mucho más duro, con un discurso, si me permiten, más disruptivos, empezar a ser mirados en sus acciones por lo positivo o por lo negativo en el centro de atención política de la Argentina. Digamos, es motivo de análisis de formadores de opinión, de analistas políticos tanto nacionales como extranjeros. Me consta que en el último reunión de primavera en los Estados Unidos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, se preguntó muchísimo cuando se hablaba de Argentina por la figura de Javier Milei. O sea que indudablemente ocupó un espacio muy central en esta elección y lo que no es menor, marca agenda. Y muchas de dirigentes de ambas coaliciones salen a contestarle. Recordemos la semana pasada, la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se refirió específicamente, sin nombrarlo, al de ojitos azules y pelo, Javier Milei. O sea que indudablemente Milei empieza a ser un actor protagónico. ¿Y por qué? Porque, digamos, empieza a ser mirado fundamentalmente por dirigentes del Frente de Todos. Porque Milei logró, al menos en los sondeos preelectorales, entrar en un voto que típicamente, históricamente, desde el 83 a la fecha, fue un voto justicialista. Logró fundamentalmente penetrar en el voto joven, masculino, es decir, el hombre lo sigue más que la mujer, de 16 a 30, 35 años, de sectores medios bajos, del segundo cordón del Gran Buenos Aires. Y ahí me parece que empieza a entenderse las preocupaciones de Cristina Fernández de Kirchner en ese discurso en la ciudad de La Plata y de muchos otros dirigentes del conurbano, fundamentalmente intendentes. Entró fuerte la figura de Milei, con un discurso disruptivo, con un discurso, digamos, muy duro y con propuestas, digamos, extremas, que indudablemente modificó el tablero electoral en el cual había dos figuras bastante cómodas, que eran Massa y Rodríguez Larreta. Ahora, el tema Milei, que empieza a generar muchísima preocupación, también sigue alimentando incertidumbre. ¿Por qué? Y alimenta incertidumbre fundamentalmente porque está en condiciones de hacer una construcción política importante. Bueno, le diría que el domingo próximo en la provincia de La Rioja hay elecciones. Es la primera vez en todo este proceso electoral que se inició en Neuquén y en Río Negro hace 15 días. Siguió el domingo próximo pasado en 7 municipios de Mendoza y el próximo domingo hay 3 elecciones. Jujuy, Misiones y La Rioja. Miren La Rioja porque ahí Milei por primera vez se puso su cuerpo, puso su cara para apoyar a un candidato de su coalición política. Estoy hablando de Martín Menem, sobrino de Carlos Menem e hijo menor del ex senador Eduardo Menem. Digamos, es candidato a gobernador de la provincia de La Rioja, en el cual Javier Milei viajó a La Rioja en apoyo, o sea que puso toda su maquinaria de construcción electoral, así que habría que ver
si la participación activa del candidato Javier Milei ayuda o no. Hasta ahora, todo lo que el escenario de construcción política de Milei en las elecciones que nombré anteriormente no llegaron a los 2 dígitos. Estuvieron oscilando entre los 5 y 9 puntos. Digo, por eso es importante lo de La Rioja. Y la otra candidata o precandidata que también empezó a ocupar un espacio muy importante dentro de la coalición Juntos por el Cambio fue Patricia Bullrich, digamos, que indudablemente empezó a preocupar y mucho a Horacio Rodríguez Larreta. También con un discurso duro, un discurso muy anti-kirchnerista, con propuestas fuertes fundamentalmente en materia de seguridad y en materia laboral, planteando que es muy difícil generar consensos con la gente que nos está llevando a esta situación, al decir de la precandidata Patricia Bullrich, y tiene un bonus track en esta elección que está, digamos, muy bien vista por todas las fuerzas uniformadas del país y su familia. Digamos, está partiendo de un piso electoral no menor, Patricia Bullrich, porque los están acompañando todas las fuerzas de seguridad y policías provinciales junto con su familia. La miran con mucha simpatía a Patricia Bullrich. Esto le está dando, digamos, un plafón electoral y una fortaleza muy importante. Por eso decimos que la moneda está en el aire. La moneda está en el aire porque indudablemente esto ya está alargado, se irán acomodando y apareciendo distintos precandidatos, versiones hay muchísimas, que en pocos días más María Eugenia Vidal se bajaría de su precandidatura a presidente de la República, que Daniel Scioli, algunos ya lo están diciendo que es muy difícil desplazar a Massa para que haya pasos en el frente de todos, que habría lista única, y muchos hablan que Daniel Scioli podría ser candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Digamos, versiones miles. Lo que digo es que esta moneda ya está en el aire, ya está marchando, y hay un dato que es central. El 13 de agosto, el protagonista central en este proceso electoral es el soberano, es decir, es el pueblo, es decir, es el ciudadano, que es el que va a tener la última palabra. Por eso decimos que esa moneda que está en el aire, ese protagonismo lo tiene hoy la sociedad argentina. Bueno, y ahora, como de costumbre, vamos a dar algunas placas y donde vamos a mostrar lo que viene. También es un año difícil porque hay mucho recorte en producción de soja y maíz. Vamos a estar dando unos datos, digamos, para mostrar lo que va a ser este año 2023. Siguen los recortes para la cosecha argentina. La soja pierde 4 millones de toneladas y el maíz 3 millones de toneladas. El recorte de marzo a abril de soja pasó de 27 a 23 millones, es decir, 4 millones de toneladas menos que la estimada anteriormente. En términos generales, se ha perdido el 53% de lo que se esperaba producir a principios de la campaña. Los rindes se han desplomado al limitarse aún más el número de granos por metro cuadrado y al afectarse drásticamente el peso de granos. De esta manera, se estima en abril un rinde nacional de soja de 18.6 quintales, el más bajo de los últimos 15 ciclos productivos de la Argentina, quedando incluso por debajo de los 19 del año 2008-2009. El maíz fue el recorte de 3 millones de toneladas, pasó de 35 a 32 millones. Esto es un 40% menos de lo que se esperaba producir a principio de la campaña.
El rinde estimado es del 53.6 quintales y es el peor rinde nacional desde el año 2008-2009. La ola Lecadol del marzo sobre el escenario de sequía dejó los peores rindes nacionales de los últimos 15 ciclos agrícolas. Cabe destacar que la campaña se desarrolló sobre el peor escenario climático de al menos de los últimos 60 años. Estos fueron datos de la Bolsa de Cereales de la ciudad de Rosario. Como vemos, la situación sigue siendo delicada. Esto genera menos dólares para el Estado Nacional, que es lo que está necesitando. Creo que la sequía, estos son los efectos de una sequía que lo vinimos anunciando, durante casi todos los programas de Futural. Pero hay otro dato central, es la incertidumbre que la Argentina está viviendo. La incertidumbre económica y la incertidumbre política. Indudablemente, estos son efectos políticos que juegan muy en contra de uno de los principales problemas que tiene hoy la Argentina, junto con la inflación, que afecta a toda la sociedad, es la falta de dólares. Cada vez cuesta más producir dólares. Por eso lo decíamos al principio. Están mirando permanentemente Estados Unidos, ahora se agregó Brasil y los resultados no son nada halagüeños. Bueno, ahora le vamos a pedir a la voz de Karina Rodríguez que nos diga quién es el invitado que hoy tenemos ya en los estudios de Chacra TV. Fabio Ketglas es diputado nacional por Juntos por el Cambio. Pertenece al partido Unión Cívica Radical, provincia de Buenos Aires. Es especialista en desarrollo de ciudades y territorios. Magíster en gestión de ciudades en la Universidad de Barcelona. Es además magíster en desarrollo local por la Universidad de Bolonia. Es autor del libro Deconstruir el populismo, que se presentará el 7 de mayo en La Rural en el marco de la Feria del Libro. Bueno, después de esta presentación hacemos un pequeño corte y ya empezamos a charlar un rato con el invitado de hoy. Ya, como lo anunciamos, lo tenemos acá al diputado nacional por la Unión Cívica Radical de Provincia de Buenos Aires, Fabio Ketglas. ¿Cómo anda, Fabio? Muy Gracias bien. por venir. No, un gusto para mí. Y aparte, antes de empezar a preguntar, acepté la invitación, la recibí. El 7 de mayo estaré en La Rural, 20-30 horas. Sala Domingo Faustino Sarmiento. Sala Domingo Faustino Sarmiento para la presentación del libro Deconstruir el populismo. Que les digo, es interesante, porque el señor, hace política, pero son esos políticos que plantean futuro, que no es lo común en la Argentina. La Argentina es el aquí y ahora y ver cómo nos desarrollamos en la incertidumbre. El diputado plantea algunas cosas más, por eso lo invitamos. Y en esta gran incertidumbre, tanto económica como política, con las limitaciones que puede tener cualquier encuesta, pero vemos una sociedad crispada, una sociedad fatigada. Ir a buscar el voto. Sí, igual voy un paso más atrás. Yo creo que no hace falta
tener una encuesta, digamos, ¿no? Una persona que vive, que dialoga con sus vecinos cuando se lo cruza en el pasillo, que tiene... Yo tengo algunos hábitos, he construido, siempre los tuve, pero he construido algunos hábitos de vinculación con la vida real, desde ir a comprar. Una vez cada 15 días voy a comprar yo. Puedo ir a comprar a mi esposa, pero decido ir a comprar yo precios, cosas, reacciones, la cola, el comentario. Bueno, viajo en subte, etc. La Argentina carga con una enorme frustración que no es coyuntural, y yo inclusive no lo atribuyo ni siquiera a los 10 años de estancamiento, que por supuesto es como sal en la herida, ¿no? Pero para los más memoriosos me voy a remontar un poco más atrás. Si uno se para en la Argentina de los años 40, 50, 60, o 70, u 80, no importa las clases sociales, no importa si sos vegetariano, sos carnívoro, si sos de Boca, si sos de River, el 95% de las familias creían que sus hijos iban a vivir mejor que ellos. Los pobres, los ricos, los con estudios, sin estudios, los del interior, los de capital. Eso era un activo, eso es lo que yo llamo una sociedad existencialmente optimista, una sociedad que confiaba en sí misma. Si uno se para en la sociedad argentina de los 90, de los 2000, salvo capaz algún año de boom económico, etc., crecientemente de la sociedad argentina, hoy el 95% de los argentinos, no importa que seamos ricos, pobres, de Boca, de River, que le guste el vóley, etc., creemos que nuestros hijos van a vivir en una situación más frágil o más vulnerable que la que vivimos nosotros. O sea, somos una sociedad que no creemos en nosotros, porque ese futuro no está escrito. O sea, nos hemos transformado de una sociedad optimista a una sociedad pesimista, ¿no? Es como un equipo de fútbol que bajó al vestuario en el entretiempo y que no cree que pueda ganar. Entonces, si no cree que puede ganar, no va a ganar. Y yo creo que ahí está una de las claves de interpretación política más importantes de la Argentina. Y yo le pongo un nombre, digo, eso es un problema moral, y generalmente la gente piensa que moral vinculado a la mentira, a la transparencia, al robo, etc. No, somos una sociedad desmoralizada, moral en ese sentido, ¿no? Debemos recuperar la moral, como se dice, ¿viste? Cuando un equipo recupera la moral. Ahora, eso no es mágico, no es un spot publicitario, no es encontrar la palabra justa. Todo eso prescribió. Se precisa ofrecerle a la sociedad argentina una visión. No es porque nos hayamos vuelto muy sofisticados, sino que 40 años de democracia nos dieron un entrenamiento también. La sociedad argentina ya está entrenada. En 40 años de democracia tuvo 20 campañas electorales. La sociedad argentina sabe que no es un spot. Le puede gustar más un spot que otro. Son necesarios. Yo si fuera candidato tendría un spot. No quiero decir. A veces hay que sintetizar una propuesta, porque hay que hacerla, hay que masificarla. Esto es una democracia, por supuesto. Pero hace falta una visión. Una visión que conecte mi historia de vida personal, mis expectativas personales, mis angustias personales, con un cierto desarrollo nuestro como sociedad. Hoy la sociedad argentina tiene desconectada esa vinculación. Por eso la gente trata de resolver su propia vida personal, porque no la siente integrada a un proceso colectivo. Y lo primero que, por supuesto, con los pies en la tierra antes de volar, ¿no? A mí me gusta conectar con el futuro, pero con los pies en la tierra. La Argentina precisa un programa de estabilización. El gobierno se equivoca. El gobierno se anunciara hoy, que faltan pocos meses para terminar, un programa de estabilización, mejoraría un programa de estabilización sencillo, de control del gasto público, de ser consecuente entre el anuncio, el control del gasto público y lo que pasa en el boletín oficial el otro día, no anunciar un día el control y a los 2 días te aparecen 400 nombramientos. Control del gasto público, manejo más profesional del Banco Central. Un programa de estabilización sencillo mejoraría la imagen del gobierno. Como ellos pelean contra el espejo de sus propios fantasmas, no lo hacen, el gobierno que viene tiene que hacer un programa de estabilización consistente. Porque esta angustia, esta pérdida de futuro, esta pérdida de visión, tiene que ver con que Argentina durante mucho tiempo, su sistema institucional, esto no es responsabilidad de los ciudadanos, es responsabilidad nuestra, de la política, ha, como se dice ahora, procrastinado, ha pateado para adelante reformas que eran necesarias. Ahora, Fabio, yo creo que en el planteo que estás haciendo y haciendo historia, muy pocas veces
yo al menos no la recuerdo, que el trabajador formalizado es pobre o casi toca la línea de la pobreza. Eso es la inflación, Carlos. Esos son dos efectos. Un efecto es la inflación y otro efecto es este Estado que nos sale tan caro. Porque la carga fiscal que ponemos sobre empresas y trabajadores formales es la que ha producido muchas cosas. Ha bajado la tasa de inversión durante muchos años, nuestras empresas son en términos relativos menos competitivas que antes. Pero una de las cosas que puso es como una mochila que nos bajó a los trabajadores formales por debajo de la línea de pobreza, porque le sacamos al circuito productivo una cantidad de recursos que la mayoría de ellos los mal usamos, digamos, ¿no? Que podríamos conseguir los mismos objetivos públicos con menos recursos. Eso hay mediciones, no es teórico. Nosotros gastamos 10,5 puntos del PBI en salud para tener más o menos los mismos indicadores, un poquito peor encima, que Uruguay, que gasta 8,5 puntos. 2 puntos del PBI son $10.000 millones. O sea, si nosotros gastáramos 8,5 puntos como Uruguay, igual que ellos, para obtener la misma salud que ellos, ahorraríamos 10.000. Entonces, Argentina le saca a empresas y trabajadores una cantidad de plata por vía fiscal para sostener un montón de cosas. Muchas son muy legítimas y corresponden ser sostenidas, pero muchas están mal administradas y esa sobrecarga es lo que hace que nuestros trabajadores estén por debajo de la línea de la pobreza. Ahora, un shock digamos, si un programa de estabilización funciona, en la gente acá hay mucha confusión, porque hay gente que dice, no, un plan de estabilización, los sacrificios. Los últimos 2 planes de estabilización en Argentina funcionaron y la economía empezó a crecer inmediatamente, tanto el austral como la convertibilidad. Si la Argentina recupera su moneda porque baja la inflación a un dígito anual, ni siquiera te digo a la medida de la convertibilidad que era 2-3% por año, al 7, al 8, como tiene Uruguay, en Argentina reaparece el crédito de corto plazo, desaparecen los cartelitos de sin efectivo o no, y aparecen un montón de cosas, inclusive te voy a decir cosas, un montón de cosas maravillosas que hay en Argentina. Bueno, hay un montón de cadenas de valor donde opera el crédito proveedor informal. Los repuesteros bajan del camión los repuestos y dentro de un mes vengo con los repuestos nuevos y me pagás el anterior, sin pasar por el banco. Cuando no hay inflación, a tasa cero, los proveedores le dan crédito a sus cadenas. Bueno, ese mundo de recuperación, por supuesto que yo no creo en un mundo mágico que la Argentina va a ser un país mejor sin esfuerzo, pero la sociedad argentina está haciendo muchos esfuerzos. Muchísimos. Lo que pasa es que son esfuerzos sin sentido. Pero ¿sabes una cosa? Vos diste 2 ejemplos. Hablaste del austral y hablaste de la convertibilidad. En ambos había un denominador común, que era liderazgo político. Y a su vez, formación profesional muy importante. Tanto el equipo encabezado por Juan Zurruel como el equipo encabezado por Domingo Cavallo tenía un grupo de profesionales en materia económica con un expertise muy importante. Yo lo que estoy viendo, en este gobierno creo que se ve claramente, tenés liderazgo político en Sergio Massa, porque es un hombre con un expertise político muy importante, pero no tenés la solidez económica que tenían esos dos. Bueno, creo que este es un tema. A Massa lo llamaron en el minuto 32 del segundo tiempo, sí, ¿no? Es verdad. Con el partido abajo y aparte con esta discusión interna. Un problema que tienen, yo esto se lo digo a quien sea, pero a Cristina, pero es muy importante que lo escuchen los militantes del Frente de Todos. Hay un agotamiento de la visión burocrática y estadocéntrica de la política, no es un problema argentino. Coincido plenamente. Y entonces, la respuesta política en torno de que construir una sociedad más equitativa es simplemente perfeccionar la forma en que traemos recursos a algún lugar a través de impuestos y perfeccionamos los mecanismos de distribución, está agotado eso. Mira, te lo voy a ratificar, esto que estás planteando. Cuando Mauricio Macri asumió como presidente de la República, en algunos sondeos que hizo Isonomía Consultores, el 56% de la sociedad argentina pedía mayor intervención del Estado en la economía. Y el 31% decía más actividad privada.
En el año 2022, 7 años después, la sociedad argentina dice, en el 46% más actividad del Estado en la economía, o sea, del 56 bajó al 46 y del 31 creció al 42 con mayor actividad privada en la economía. Estás, digamos, ratificando lo que estás planteando. Carlos, déjame que te diga una cosa. Yo como soy un tipo que trato todo lo que puedo de esquivarle a las modas, porque acá el problema encima, porque si otra cosa, otra interpretación al frente de todo, si vos crees en el Estado y crees en la intervención pública, tenés que calificar la intervención pública. Tiene que ser el proceso de selección de la gerencia pública de primer nivel. O sea, ahí en el mundo hay empresas estatales que son referencia mundial en su materia. Totalmente. Por supuesto. Pero vos tenés a cargo de empresas de una sofisticación enorme como YPF a verdaderos improvisados. Entonces, ni siquiera, yo porque no quiero ponerme, yo creo que la Argentina precisa un Estado mucho, porque este Estado no es sostenible en estas dimensiones. Creo que precisa un Estado mucho más ajustado, mucho más enfocado a cuáles son sus prioridades en materia de bienes públicos, de manera tal de poder estabilizar la macroeconomía, por un lado, y a mediano plazo poder bajar la presión fiscal, y creo que la Argentina sería un país más competitivo, etc. Pero no obstante, cuando llegue ese momento, vamos a tener Estado. O sea, va a seguir habiendo escuelas, va a seguir habiendo hospitales, va a seguir habiendo seguridad. Bueno, y hay que gestionar bien los hospitales, y hay que gestionar bien las escuelas, para que reúnan las condiciones para poder cumplir sus finalidades, etc. Esta idea de ser del Estado y al Estado gestionarlo a la Bartola es un problemón. Entonces, yo creo que el kirchnerismo ni siquiera ha honrado sus propias consignas políticas. Por eso hay esta situación de desazón, digamos, y que les queda el núcleo duro de personas que están vinculados quizás a unas consignas o a un sistema de pertenencia de redes o una estética. Y bueno, en una sociedad pluralista eso pasa siempre, en todos los lugares. Yo también, con respecto a mi propio partido. Pero me parece que los que tenemos responsabilidad institucional y nos podemos y debemos tomar distancia de cuestiones como las modas, lo que se dice, etc., tenemos que analizar que en la Argentina hay una enorme desconfianza hacia los procesos institucionales, que este nivel de sector público es infinanciable por la economía argentina, que esto nos condena o a no crecer y por lo tanto a tener una agenda social cada vez más abultada y respuestas cada vez más rústicas, que la pobreza nos interpela éticamente, que para resolver la pobreza precisamos dinamizar el mercado de trabajo, la pobreza no se resuelve ni acá ni en ningún lugar del mundo con la ayuda social, y que para eso tenemos que hacer reformas. Y yo creo, la noticia positiva, es que hay un consenso reformista en la Argentina. Hay mucha gente que está dispuesta a que se hagan reformas. Ahora, que haya un consenso reformista significa que para honrarlo tenés que tener responsabilidad y sensibilidad. Responsabilidad es que tenés que ir adelante con las reformas. Acá no hay que dar vuelta. Y sensibilidad, tenés que saber que las reformas afectan un conjunto de intereses y tienes que tener una línea de defensa. Si no hay un horizonte, es difícil remar. Ahora, para remar hay que dibujar un horizonte. Yo coincido en el planteo. La pregunta es viable esto que estás planteando para generar ese horizonte cuando la política argentina no dialoga, al menos públicamente? Donde surgen más las diferencias que... Yo creo que la grieta que atraviesa la sociedad argentina no atraviesa solo a la política. Quizás la política se ve más. Lamentablemente, hay que decir que a lo largo de la historia argentina se ha ido construyendo un modelo. Los 80 y los 90 son un espejismo en la historia argentina. La historia argentina es una historia agrietada. Y hay un espejismo que a la gente de nuestra edad un poco nos quedamos enamorados con el espejismo, que entre el 80 y los gobiernos de Alfonsín y de Menem, dos políticos de distintos partidos políticos le sacaban una foto tomando un café y no era un problema para ninguno de ellos. Porque eso, la sociedad argentina en ese momento había interpretado que eso era lo normal. Lo normal era el diálogo político, lo normal era la competencia arreglada, bajo límites, etcétera, etcétera. Pero si uno repasa la historia argentina, esos
12 años, 15. Es un amor de primavera. Es una excepción. Lo normal fue siempre lo otro. Y yo creo que para las personas como yo tengo me considero una persona de carácter moderado, tenemos que hacernos cargo de la grieta, en el sentido de no negar que existe una grieta donde hay un conjunto de conciudadanos que piensan cosas que a mí me resultan agresivas, yo lo tengo que decir. O sea, por ejemplo, cuando se hace una reivindicación de la marginalidad, o no se es lo suficientemente fuerte con el delito, o se es condescendiente con prácticas disfuncionales, yo que vengo de una familia de laburantes, me molesta mucho porque eso golpea mucho, sobre todo en el conurbano, en familias de trabajadores. O sea, ¿quién padece más? Bueno, y a mí me parece que esa visión un poco pretendidamente académica, pero que a mí me parece un poco construida sobre la idea de que como el capitalismo es malo, te podemos permitir ciertas conductas disfuncionales. Bueno, ese es un ejemplo de ruptura ética o la idea de que en los conflictos laborales tolerar que las organizaciones sindicales bloqueen un parque industrial sin que intervenga ningún fiscal. Entonces hay 50 empresas ahí, las otras 49 ni siquiera pueden trabajar por el conflicto de una que bloquea el parque industrial. O la práctica sistemática de ocupación del espacio público como visibilidad de todos los conflictos. Todo eso, esa grieta, para salvarla, te lo dice una persona que no le gusta, que prefiere acordar, pero precisamos una conversación más sincera. Pero, mira, hagamos una cosa. Dame 30 segundos, una pausa y Dale. Seguimos. Me quedé dando vuelta en el planteo de un país agrietado y creo que hay una grieta también que se profundizó mucho, que de alguna manera está generando el análisis que estabas planteando, que es la grieta educativa. Digamos, como que hoy la Argentina perdió, digamos, miles de generaciones que ¿Me venimos... permitís? Si acá no aparece un señor o señora a cargo del Ministerio de Educación, que más allá de las cuestiones técnicas, infraestructurales, sindicales, todas muy importantes, todas muy válidas, todas, no mueve a la sociedad argentina, a la sociedad argentina, a una epopeya educativa, nosotros precisamos que vuelva a ser cool, para decir de una manera, lo estoy diciendo, ¿no? Revisarle el cuaderno de comunicaciones a nuestro hijo, ¿no? O sea, cuando yo era pibe, existía un programa que apelaba, era un culto a la memoria, que era Odol Pregunta. Por supuesto, en los primeros años de la televisión, cualquier programa de televisión bien llevado tenía 20, 30 puntos de rating. Pero creo que Cacho Fontana hacía 40 puntos de rating. Cuando aparecía uno en marzo, abril, cuando empezaba el ciclo anual, aparecía uno más o menos talentoso que contestaba sobre algo, sobre, no sé, los pajaritos, mitología griega, el ajedrez, lo que fuera. Vos llegabas a noviembre con 50 puntos de rating en la sociedad, porque había una enorme valoración del saber, más allá de que fuera un ejercicio de memoria, ¿no? Yo el otro día, lo digo en chiste, pero no es en chiste, miraba en los 8 escalones eligen a personas promedio. Viste que le dan 4 opciones. Sí. Porque parece ser que es más interesante elegir desde el punto de vista del rating a alguien promedio que a alguien hiper destacado. Y ese tránsito, yo digo, explica mucho lo que ha pasado en la sociedad argentina, ¿no? De una sociedad que valoraba, aún los que no sabíamos nada de ese tema, a alguien que supiera más. Y precisamos porque hoy precisamos que no solo porque los saberes que se requieren para el hoy son distintos que los que se requerían hace 40 años, que hoy precisamos una escuela para que cultive la convivencia, la creatividad, la tolerancia, el sentido cívico, la relación de las personas consigo. Argentina, Carlos, es récord mundial en consumo de ansiolíticos.
no es Juan o Pedro, es un problema político. Sí. La epopeya educativa es poder convencer a mí lo que me parecía más interesante, viendo en retrospectiva, y yo lo digo por mi propia historia personal, que personas con muy poca formación tenían recontra claro que ese optimismo existencial se fundaba en que sus hijos tuvieran una educación mejor que la de ellos. Y nosotros precisamos construir ese es el verdadero pacto con el futuro. De eso tenemos que hablar con nuestros maestros, con nuestros sindicatos docentes, con nuestros directores, en la formación docente. Para nosotros es clave la idea de que porque una persona que no está preparada para ingresar al mercado de trabajo, nosotros pensamos en términos productivos, el mercado de trabajo, tampoco está preparada para disfrutar de un montón de cosas de la vida. Porque el ingreso al mercado de trabajo te da autonomía, construye tu autoestima, no es solo guita. Entonces, si vos querés tener una sociedad de gente para disfrutar... Mira, yo viví una circunstancia particular con un hijo y bueno, en algún momento me prescribieron los profesionales que lo atendían, que él tenía que aprender de una manera no natural, como aprendemos todos, a entender el sarcasmo, la ironía, etcétera, porque tenía una dificultad para el doble registro. Y veíamos, para aprender eso, veíamos Lelutier en casa. Todas las noches veíamos Lelutier. Entonces, nuestro hijo se hizo bastante fanático de Lelutier porque consumía eso. Y a partir de lo que decía Lelutier, él buscaba cosas sobre distintos temas después en enciclopedias, etc. Sí. Entonces, ahí me di cuenta que para entender un chiste con doble sentido, vos tenés que ser culto. Vos podés enamorarte de la persona que te enamoraste en un viaje en tren y si la persona habla alemán y vos hablas español, y podrás tener un amor furtivo, pero para construir una relación o ella aprende algo en español o vos aprendés algo alemán. O sea, un segundo idioma. Bueno, lo que te quiero decir, si vos ves un fenómeno, o sea, si una persona ilustrada, yo he visto llorar gente de manifestaciones que yo no entendía por qué lloraba, porque yo no sabía lo que él sabía. Entonces ver un cuadro y saber lo que él sabía te lleva a esa emoción que yo no la podía tener porque no tenía esos elementos de juicio. Entonces nosotros precisamos más y mejor educación para hacer una mejor sociedad. Y no es que tenga una confianza en la educación así ciega, pero lo cierto es que si somos una sociedad menos educada, seremos menos productiva, menos convivencial, menos sostenible, más violenta, etc. Y eso se precisa una visión política. Coincido plenamente. Es más, soy de los que creen que esa epopeya educativa tiene que venir de la política y de alguien de la política. En general, son todos técnicos que hablan de educación. ¿Qué es lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer? Tenemos técnicos buenísimos. No, excelente, no tengo ninguna duda. Pero me parece que la política, ese es un tema en el cual no está entrando fuertemente a dar una propuesta clara que obviamente va a ser muy dolorosa, va a ser muy difícil. Vos tenés que estar trabajando hoy con de 0 a 14 años los jóvenes, más del 50% es pobre, porque también empezás a entender fenómenos que se están dando en este proceso electoral, como es el caso de Milei, en el cual estaba viendo el otro día algunos números, y Milei está logrando algo que el radicalismo lo logró en algunos momentos del alfonsinazo, que fue penetrar en el segundo cordón del Gran Buenos Aires, joven hombre de 16 a 35 años, voto histórico peronista, por eso digo, en algún momento Alfonsín en el 85 lo logró, en el 83 en menor medida, pero había logrado, después eso desapareció y hoy se está dando ese fenómeno político, pero yo creo que fundamentalmente porque no hay respuesta de los partidos históricos de la Argentina. Hay dos cosas ahí. Uno es la indignación, o sea, un factor ahí es la indignación. Entonces el que actúa la indignación se parece a mí, porque insulta al que a mí me gustaría insultar, y él me representa en ese sentido.
A mí, yo no hablo en general de personas, voy a hablar de ideas. No, pero digo, está bien. Digo, lo que pasa es que sí, Milei sí, quedó... en ese lugar. Y el segundo aspecto, que es muy doloroso para nosotros, muy doloroso para mí decirlo, pero me parece que es un acto de sinceridad, es que esa persona no cree en las fuerzas políticas tradicionales ni tienen por qué creer. Ni creen, ni tienen por qué creer. Porque es muy difícil a una persona decirle, no, mira, ahora sí lo vamos a hacer bien, esta reforma la vamos a hacer bien, que la vez pasada la hicimos mal, la otra vez no salió, con el gubernadorismo más o menos, le pegó en el palo, la otra, qué sé yo, y ahora... Entonces, porque el discurso de destruir las instituciones, que no es excluyente de Milei, que es un discurso que ha pegado mucho en Occidente, viene de la mano, se apoya en los fracasos institucionales preexistentes. No es que se apoya en el vacío. Entonces, es muy difícil, yo te lo dice una persona que me considero un reformista institucional, ¿por qué disputo por el poder político? ¿Por qué quiero ser diputado? ¿Por qué mañana? Porque creo que desde las instituciones se puede incidir en los procesos sociales. O sea, yo jamás diría hay que dinamitar las instituciones. Pero lo cierto es que mis votantes están muy pocos dispuestos a entender que, bueno, que Fabio Ketla sí tiene los atributos para mejorar la gestión del Ministerio de Educación. Sí. Porque ya me la contó Trota, Decibe, no sé qué, no sé cuánto, y Filmus y qué sé yo, y la educación está cada vez peor. ¿Y vos por qué te tenemos que creer a vos? ¿Viste? Entonces, el discurso de dinamitar las instituciones, que es un poco el hilo de Ariadna, como que une a Bolsonaro, Maduro, Trump, Milei, CFK, Putin, Orbán, Erdogan, etc. ¿Por qué? Porque se apoyan en la desconfianza institucional que ha crecido mucho en los últimos 40 años, y ellos dicen, las instituciones son el problema. Nosotros somos la solución. Y para nosotros, los que creemos en el sistema institucional, yo no soy un negador de los problemas, pero el mundo empieza a dividirse entre los que queremos mejorar el sistema institucional y la democracia y los que aparecen con la idea de destruir al sistema institucional y probablemente sustituir la democracia o reconvertirla hacia otro modelo, un capitalismo sin democracia en algunos casos, etc. Algunos por la idea salvífica, que yo soy la nación, y todos simplificando problemas muy complejos, ¿no? El problema para algunos es la importación china, para otros los medios de comunicación, la oligarquía vacuna, el riesgo occidental, dice Putin, etc. Siempre una simplificación. Entonces, ahora, la única manera, nosotros, yo creo que este chubasco va a pasar porque el sistema de Argentina tiene un sistema de partidos que tiene un arraigo cultural fuerte, pero eso no significa que no tenemos que hacer los deberes. Nosotros tenemos que mejorar y mucho para recuperar la confianza del sistema institucional, y cuando digo mejorar mucho no es técnico. La gente tiene que poder ver en los dirigentes una continuidad de lo que los dirigentes plantean. Los dirigentes no pueden plantear públicamente la austeridad del sector público y vivir en casa de 5 millones de dólares en Nordelta. Eso, habiendo sido siempre funcionario público, no que lo heredaste. Sí. Entonces, estás en un problema, porque si, ¿cuál es la continuidad que yo veo? ¿Vos me planteás la austeridad pública? ¿No? Tiene que haber una correspondencia. Y ahí hay un déficit muy grande, y lamentablemente, tengo que decir, un déficit institucional y de la sociedad. Porque la sociedad argentina tampoco termina de incorporar el tema de la austeridad pública como un valor en la competencia política. No termina de dar ese paso. Dice, bueno, si me arregla el problema y el tipo es medio más o menos, que me lo arregle, ¿no? Y eso nos ha traído hasta acá. Siendo que la Argentina ha tenido en esta democracia de 40 años, en esta democracia, no me voy a ir a Ilia ni a Elpidio González, ha tenido en esta democracia, de parte de los dos partidos políticos más importantes, un montón de ejemplos de personas que han gestionado con probidad los espacios que le ha tocado gestionar, a distintos niveles, ¿no? Podría dar nombre, pero... Entonces lo que quiero decir es, la Argentina está ante una situación que o toma un camino simplificador y para mí en el sentido riesgoso, o esta crisis hacemos lo que no hicimos en la crisis del 2001. En la crisis del 2001 yo pensé equivocadamente que la sociedad argentina iba
a tener una reflexión sobre el manejo del Estado, la deuda pública, etcétera, etcétera. Argentina empezó a crecer y el tema, en el 2004 no hablaba más nadie de cuidar el tamaño del Estado, tener buenos marcos regulatorios, la austeridad pública. Pasó la crisis y la Argentina empezó panza para arriba a crecer y todos esos temas quedaron en segundo plano y el kirchnerismo utilizó los años de bonanza para construir un capital político. Eso fue una tragedia para Argentina. Eso fue una tragedia porque nos comimos una crisis sin aprendizaje. Las crisis, si de algo deberían servirnos, es para aprender. Y nosotros tenemos que aprender que tenemos que hacer mejor política. Sí, yo coincido en lo que estás planteando y hay otro dato que está apareciendo en ese espacio vacío que se está dando con figuras más disruptivas que aparecen empatizando bien con esa fatiga de la sociedad, que es la abstención. El domingo pasado hubo elecciones en Mendoza, en 7 municipios de signo contrario al oficialismo mendocino. 6 de ellos peronistas, en uno de ellos San Carlos, que es una ruptura de Cambia Mendoza, que es Juntos por el Cambio en Mendoza, que está un aliado estratégico de Omar de Marchi. Más de 1/3 de la población mendocina de esos 7 distritos no fue a votar. O sea, votó, igual casi 65%, hubo un 35% que no votó. Y si revisás la Río Negro, que fue hace 2 semanas atrás, pasó lo mismo. Este es un tema en el cual también me parece ¿Sabe que ya se veía? Que hay que trabajar mucho. No nos dimos cuenta, pero ya pasó la del medio término. Exactamente. Pero se nos pasó un poco desapercibido. Exactamente. Sí, y es una pérdida de 10 puntos. Hay todo un debate, empieza a haber un debate acerca de la obligatoriedad del voto, no la obligatoriedad del voto, etc. A mí me gusta ir a votar, me gusta, pero vengo de una cultura. Yo siempre pienso, no quisiera ser trágico, digamos, ¿no? Pero yo cuando a veces mis sobrinos, etcétera, que votar, que no votar, siempre los agarro en el asado familiar y digo, murió gente para que vos podáis ir a votar. Así que por favor, por lo menos, en honor a los tipos que se la jugaron, por tipos y tipas, que se jugaron para que vos puedas votar, andá, tomate una semana antes a ver cuál te gusta más y votá, que es tu derecho. Yo siempre cuento la anécdota tengo una hija viviendo en Gran Bretaña hace unos cuantos años y le tocó vivir la elección del Brexit. Ah, sí. Allá. Los de su edad, los jóvenes de su edad, eran todos a favor, o lo que ella conocía, de que Gran Bretaña permanezca en la Unión Europea. Y ella estaba en Escocia, encima donde la mayoría de permanecer era muy alta, etcétera, en ese momento. Y llega la noche electoral, empiezan a darse los resultados, y para algunos sorpresivo de que Gran Bretaña decidía retirarse, y mi hija, mostrando que era hija de un dirigente radical, digamos, la primera pregunta que le hacía era, ¿fuiste a votar? Y para su sorpresa, la mayoría decía que no. Y dice, pero esto hay una sola forma de arreglarlo, que era yendo a votar. O sea, no hay forma de arreglarlo ahora a llorar, ¿viste? Yo soy de los que creen, nosotros le tenemos que volver a dar alguna gracia, algún sentido. También mucha gente no va a votar porque esto es terrible lo que te voy a decir, Carlos, nos hemos indiferenciado. La gente piensa que si es más o menos lo mismo, me va a ir igual de mal si gana Juan que si gana Pedro. Entonces hay todo un cuento de que en los Estados Unidos muchos de los que no van a votar, con voto optativo, creen que les va a ir igual de bien si ganan los demócratas que si ganan los republicanos. O sea, no hay un cambio, entonces no van a votar por eso. En Argentina es un poco más trágico, porque yo creo que los que no van a votar creen que les va a ir igual de mal si ganan unos o si ganan otros. Yo creo que para diferenciarte no hay que hacer nada. No hay que practicar un deporte extremo, no hay que hacer nada. Lo que hay que es proponer una visión. Que la coyuntura no te gane. Yo escribí un libro, que es la excusa que tengo para meterme en esta campaña electoral, digamos, donde planteo 4 ejes: la reforma institucional, el sentido contemporáneo de la política, que la política dialogue con el hoy, con la inteligencia artificial, los problemas de cambio climático, los problemas sociodemográficos, las relaciones entre géneros. Reforma institucional, contemporaneidad, empresarialidad. Nosotros discutimos mucho el empleo, tenemos que discutir si creamos empleadores. O sea, no va a haber empleo sin empleadores. En Argentina es una máquina de matar empleadores.
que es un gran problema, y la reforma territorial, ¿no? Este país desequilibrado territorialmente, que los que viven en áreas metropolitanas están insatisfechos porque las áreas metropolitanas son ingobernables, y los que viven en el interior están satisfechos porque sienten que los recursos se van al área metropolitana. Y de la reforma territorial no habla nadie. Entonces estos 4 temas, podríamos poner otros, son una visión. Si la política no logra instalar una visión, se transforma en una burocracia nada más. Entonces, viste, la política ha dejado de ser, es un laburo. Entonces, para mí la política no es un laburo, es la pasión que tengo por este país. Se nota. Es la pasión que tengo por este país que amo. Lo dijo recién en síntesis, lo que es el libro. Es el próximo domingo, Feria del Libro, 20:30, Salón. Domingo Faustino Sarmiento, Desconstruir el populismo, del señor Fabio Quetglas. Te agradezco mucho por haber estado acá, interesantísimo todo, y hay que seguir charlando. Así es. Voy a hacer el cierre. Dale. Y te agradezco nuevamente. Y ahora, el dato futurar. ¿Cuál es el dato futurar de hoy? Bueno, como dijimos en la presentación, el domingo próximo pasado, en la provincia de Mendoza, hubo elecciones en 7 municipios de esa lindísima provincia, casi todas de signos justicialistas. 6 de ellos de signos justicialistas, 2 ciudades importantes por lo cuantitativamente hablando, que son San Rafael y Maipú, y una de ellas de Cambia Mendoza, que se rompió, y su intendente está hoy bajo las filas del candidato Mar de Marchi, y también llamó a elecciones. ¿Cuál fue el dato significativo? El dato significativo fue la abstención. O sea, más de 1/3 del padrón electoral de esos 7 municipios, que en conjunto marcaban un poco más del 29% del padrón electoral provincial. Solamente el 65% concurrió a votar a las internas abiertas y simultáneas, 35% no se acercó a las mesas electorales. Un tema que yo le diría habría que verlo con mucho detenimiento, porque puede marcar un sendero importante cuando se produzca lo nacional. Así que tengamos mucho cuidado con este tema, porque es un tema muy importante. ¿Por qué lo digo? En mayor abstención siempre hay un beneficiario. Y el beneficiario en general son los oficialismos de turno. O sea, digo, lo marco como el dato político de esta semana. Bueno, muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos la próxima semana. Esto es Futurar, pensar y hacer.